Necesitamos que Riot actualice el campeón. Realmente nos mola un montón el concepto, pero ahora mismo está muy fuera de lo que los nuevos campeones representan estéticamente. Lo de los pies de pizza es impresentable. O sea, somos miles de jugadores jugando al LoL con pies de pizza en 2019. Riot tiene que cambiar esto. Mordekaiser en sí es la hostia, pero la realidad es que un campeón sin CC y sin movilidad no es viable hoy en día en alto elo. So now that that's out of the way, let's take the roadmap somewhere a bit more malicious and way more metal. That's right, if you haven't guessed it, I'm happy to finally announce that we'll be officially giving Mordekaiser a full VGU. This means we'll be completely building him from the ground up with new visuals, new kit, new VO, the fully armored package. Mordekaiser is a champion that has been highly requested by players for a full VGU for a long time. And in all honesty, he needs a lot of work. So expect him to have a heavily updated gameplay kit. That being said, we do want to preserve the core identity as an AP juggernaut, but we'll be primarily targeting him as a solo laner. As after much discussion, we felt like the core fantasy of a brutal armored warlord of death felt like it matched that of a solo laner, doing things by himself rather than a champion working with a partner in a duo lane. I mean, at the end of the day, Mordekaiser would rather send everyone he meets to his underworld kingdom rather than, give them a shield. Pues muy buenas, chicos, ya por fin se puede hablar de esto, ¿vale? Era una cosa que todo el mundo más o menos podía intuir. Yo en su momento hice una predicción con J, dijimos que en 2019 habría Rework de Mordekaiser, pero no era oficial, ¿vale? Era una apreciación nuestra. Sinceramente, a mí hace unas semanas Riot Games me contactó, lo cual, por cierto, estoy muy agradecido, estoy muy orgulloso de la confianza que deposita la empresa en mí para echar un cable, entre comillas, o participar de manera activa en la medida de lo posible en el nuevo Rework de Mordekaiser. Y ahora explicaré en qué consiste esto, ¿vale? En primer lugar, decir eso, que tal y como se ha dicho hoy en la noticia, ya es una realidad, se reworkea Mordekaiser, tal y como habéis visto en este fragmento de vídeo que os he puesto. Cambian aspecto visual por completo, todas las skins, incluyendo la principal, ¿vale? Cambian el kit de habilidades, en principio, por completo, y cambian absolutamente todo, incluidos los diálogos. Entonces, chicos, aquí tenemos que ir de la mano, tenemos una oportunidad única. Riot Games nos escucha, ¿vale? Este bulo que dice, no, es que solo escuchan a los creadores de contenido de Norteamérica, solo escuchan a los ingleses. No, eso es mentira, ¿vale? Riot ha contactado conmigo y nos está escuchando. Evidentemente, ellos tienen su concepto y van a hacer su idea, pero nosotros podemos ayudar, ¿vale? Entonces, digo, a partir de ahora, cualquier cosa que queráis o que no queráis sobre Mordekaiser en los comentarios. Ya digo, yo no voy solo en esta aventura, voy con vosotros, ¿vale? Necesito que me ayudéis. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de lo que van a cambiar y de cosas que debemos permitir y cosas que no nos interesa, por decirlo de alguna manera. Van a cambiar el aspecto visual de la maza, van a cambiar de Morde, yo le llamo la maza, ¿vale? Van a cambiar el aspecto visual de Morde. Pueden hacer lo que quieran, pero hay cosas que yo he sugerido que no cambien. Por ejemplo, Mordekaiser es el señor del metal, Mordekaiser tiene que ser full metal, ¿vale? Tiene que ser una puta bestia metálica, evidentemente con la temática de las Islas de la Sombra, ¿vale? Pero tiene que ser el señor del metal y esto tiene que ser así. Entonces, mantener aspecto metálico sería uno de los requisitos que yo personalmente sugeriría. Segundo, la maza es la maza. La maza de Mordekaiser ha de ser la maza de Mordekaiser. Bajo mi punto de vista, repito, ellos tienen la última palabra, pero mi sugerencia inmediata es que no cambien el tipo de arma. Mordekaiser debe portar una maza, además es un meme del canal y de la comunidad, ¿vale? Y por supuesto debe seguir siéndolo. El estilo de maza, evidentemente, lo más seguro es que cambie, ¿vale? O sea, no sabemos nada del tema de cómo va a ser visualmente, no tenemos ni idea. Pero, y aquí surge un dilema, y mucha gente me lo ha dicho, dice, Manute, es que tú has prometido que a los 250.000 suscriptores, que por cierto ya somos 230.000, te vas a tatuar la maza de Morde. Y yo he dicho, efectivamente. Y me dicen, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque claro, lo más seguro es que todo cambie. Ya, pero me da igual. Quiero decir, yo me voy a tatuar la maza clásica, ¿vale? Pase lo que pase con Morde, aunque desapareciese el campeón. ¿Por qué la maza clásica? Porque es el campeón que me ha acompañado 15.000 partidas clasificatorias. Es el campeón que me ha acompañado 4
4 millones de puntos de maestría entre mis cuentas. Es el campeón que me ha hecho llegar a Challenger en servers pequeños y a Master en New West en la temporada 4, ¿vale? En general, la maza que me voy a tatuar es la maza que me represente, que me viene representando los más de 9 años que llevo jugando con el campeón. Bien, dicho esto y volviendo a la temática principal, visualmente no queremos que quiten la maza. Bueno, si alguien quiere que quiten la maza, que lo diga en los comentarios, ¿eh? O sea, todo lo que hoy se diga en este vídeo, todo lo que hoy se comente, lo van a escuchar desde Riot y lo van a tener en cuenta, ¿vale? 100%. Yo se lo voy a hacer llegar de manera directa a sus despachos. En segundo lugar, el aspecto metálico, tal y como he dicho. En tercer lugar, el concepto del campeón debe permanecer intocable. Mordekaiser es quien es por su lore y no debe cambiarse ese dios que va esclavizando, por decirlo de alguna manera. Bueno, dios es en sentido figurado, evidentemente, que va esclavizando almas, ¿vale? Entonces, ese concepto jamás, bajo mi punto de vista, debería ser tocado. Ya digo, evidentemente aquí no hay ninguna exigencia, ¿eh? Es un punto de vista como humilde creador de contenido, y ya que me han invitado a participar de forma activa. Estas serían mis sugerencias iniciales. Por supuesto, escucho a las vuestras. Repito, animo a toda la comunidad de mains Mordekaiser, OTPs Mordekaiser y por supuesto jugadores casuales que simplemente quieran implicarse en el proceso, ¿vale? Riot trabaja con la comunidad y esto, chicos, probablemente tenga pocos precedentes. En España no ha tenido precedentes antes, ha tenido precedentes en Norteamérica, y tenemos que aprovechar esta oportunidad y hacerle ver a Riot que si trabaja con la comunidad pueden salir cosas con más aceptación y que mejoran el juego en general, ¿vale? Hacen un juego más divertido para nosotros los que lo jugamos. En segundo lugar, el kit de habilidades. Y aquí cuidado, chicos, ¿vale? Porque esto es quizá lo más complicado. Hay muchos defensores de a Mordekaiser hay que dejarle como está. Yo no le tocaría nada a Mordekaiser, ¿vale? En mi punto de vista aquí, ¿vale? Que yo sé que aquí hay una especie de follón. Yo sinceramente disfruto al Mordekaiser tal y como está ahora mismo, ¿vale? Pero yo, mientras mantengan el concepto de campeón, soy consciente de que si lo que quieres es hacer un campeón con una jugabilidad aceptable y que pueda trabajar en el meta, que se pueda ver en competitivo y demás, tienes que meterle utilidad. Es decir, tienes que sacrificar algunas cosas que tienen Morde que están completamente fuera de meta y cambiarlas por otras que son pues un poco más realistas, como alguna habilidad que aporte una movilidad decente, no como la que tiene ahora la W, que es una broma, o sobre todo algo de control de masas, ¿vale? Es decir, Mordekaiser nunca va a ser una Irelia. Mordekaiser es un coloso, Mordekaiser es un tío pesado, ¿vale? Es un tío que va a ir lento, pero de ahí a ser un cono, el cono que es ahora, pues no es viable en el meta, con lo cual debe evolucionar con sus correspondientes sacrificios, ¿vale? Pero ya digo, el problema es, bajo mi punto de vista, como hicieron con Aatrox, sacrificaron demasiado el estilo del campeón, ¿vale? Esto bajo mi punto de vista creo que Riot ha aprendido y no debe hacerlo con Morde, ¿vale? Entonces, personalmente, por supuesto, yo sí buscaría que añadiesen control de masas a las habilidades, sí que lo pediría, a ver si fuera posible, y que añadiesen que alguna habilidad tuviera pues algo que aporte movilidad al campeón, ¿vale? No sé de qué manera, ya digo, cualquier tipo de sugerencia nos están leyendo los comentarios ahora mismo, así que escribidlo abajo. Tengo que subir los dedos porque si no, no lo coge la cámara. Bien, dicho esto, lo que digo, al final hay que hacer como una especie de piña entre todos nosotros e ir directo a Riot. Yo soy como el enlace, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Así que bueno, ya digo, kit de habilidades debe ser modificado, bajo mi punto de vista. Otros dirán que no, eso ya cada uno pues tiene su concepto. El tema es, si tú no modificas el kit de habilidades por la tipología del campeón que es Mordekaiser, nunca jamás va a poder ser un campeón de meta, ¿vale? Puedes verlo en Challenger, a lo mejor en un servidor muy pequeño, que la competitividad sea muy baja, o puedes verlo en competitivo, en una situación muy puntual, extremadamente puntual, que sí, que justo en esa situación funciona, pero es que es el 0,1% de las situaciones de League of Legends, con lo cual el campeón, al final, en competitivo, en el año, lo vas a ver 2 o 3 veces, con lo cual eso es pues habría que intentar evitarlo, ¿vale? Entonces, si somos realistas y no somos, pues eso, si pensamos con la cabeza, chicos, Mordekaiser sí necesita un poquito de cariño en sus habilidades, ¿vale? Yo al principio, sinceramente, pensaba eso, le ponemos un slow en la E o algo así, a cambio de quitarle un poco de daño al campeón y ya más o menos puede funcionar. No, pero la realidad es que no. La realidad es que el concepto actual es demasiado antimeta y debe cambiar completamente, ¿vale? Así que, repito, todo el mundo a mencionar comentarios. Pues yo le quitaría la Q y le pondría un salto, pues yo le quitaría la E y le pondría un tornado, pues yo le quitaría las almas esclavizadas y le pondría un ejército. Lo que queráis, me estoy inventando, evidentemente eso no, por favor, lo que queráis lo ponéis en los comentarios, ¿vale? Lo que tenga más likes al final va a ser lo que más vean los de Riot, o sea que
Dadle caña a los comentarios, como si queréis poner varios, ¿vale? Todo es importante. De hecho, entre todos los que opinen sobre el tema de Morde, voy a sortear $20 en Riot Points porque me parece guay y quiero forzar esas opiniones, no forzarlas, pero sí fomentarlas, ¿vale? Así que $20 en Riot Points para cualquier servidor, ¿vale? Sorteo entre todos los que opinen el ganador a los 7 días en el comentario fijado de este vídeo. Participad todos, por favor, ¿vale? Comentario activo. Dicho esto, de verdad, muchas gracias a Riot Games. Decir que viajaré a donde haga falta, llevaré mi cámara para poder enseñároslo. Trataré de hablar con los jefes de proyecto del Rework De Mordekaiser. Voy a tener contacto activo con Riot España, por supuesto, para que me informen de cada cosa que esté pasando y os lo pueda traer al canal lo antes posible. Es un campeón que amamos, es un campeón del que hemos reivindicado rework, ¿vale? Estamos encantados. Mucha gente se piensa que yo voy a sufrir si hacen un rework a Mordekaiser. Para nada, yo estoy deseando. Lo que no quiero es que cambien el concepto. Si el concepto se mantiene, yo estoy deseando que lo actualicen. Estoy deseando que las skins dejen de parecer cromas, ¿vale? En general estoy deseando eso, estoy deseando una evolución positiva, estoy deseando que saquen nuevas skins, estoy deseando que los diálogos sean mejores y más completos, que tengan interacciones como tienen los campeones nuevos que salen ahora mismo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿en cuánto tiempo estará esto? Pues no lo sé, pero vamos, ya como habéis visto vienen Kaylee y Morgana, rework, después viene el nuevo campeón, es mago soporte, tal y como habéis visto, y después viene este rework, entonces, bueno, más o menos podéis hacer un cálculo, ¿vale? Pero no va a tardar mucho, evidentemente. Dicho esto, ¿qué más tengo que decir? El concepto del campeón. Evidentemente, el campeón que está triunfando o que os gusta ver, por decirlo de alguna manera, que le gusta a la comunidad ver y jugar, es el Mordekaiser en línea solitaria. El Mordekaiser que no es viable en alto elo por estas cosas que he dicho, que no tiene sinergia, pero que sin embargo en bajo elo sí destaca bastante porque crea un diferencial bastante bueno, y entonces la gente que no conoce al campeón pues se ve sorprendida y se ve superada pues por el potencial que realmente tiene Mordekaiser. Realmente, históricamente, el campeón ha pasado por varias fases que ahora vamos a puntualizar, pero siempre creo que lo más adecuado, lo más óptimo ha sido esta fase pues de Mordekaiser en línea solitaria. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale? De lo que ha sido Mordekaiser históricamente. Vamos a ver lo que es ahora y vamos a ver lo que creo que debería ser en el futuro y lo que yo ya he pedido a Riot, ¿vale? En primer lugar, Mordekaiser salió en la temporada 1, Mordekaiser era un campeón con su escudo, con su gestión de escudo demasiado fuerte. El escudo de antes no tenía nada que ver. Te hacías un Mordekaiser super tanque y literalmente no te podían bajar la vida y tenías toneladas de daño. Cuando digo que no te podían bajar la vida, como he dicho en otros vídeos, es que podías estar 40 segundos recibiendo daño de 5 campeones y tú de vez en cuando generabas tu escudo y tardaban en bajártelo una eternidad y lo volvías a generar y no te podían matar si estabas federado en partidas. Era permaban y no se podía jugar en competitivo, pero porque era permaban 100% de las partidas, ¿vale? Era permaban o permapick. Entonces al final recibió un nerf brutal en la temporada 2. Para la temporada 3 recibió adaptaciones y se acabó jugando, esta fue la fase 2 de Mordekaiser, se acabó jugando como un mago, principalmente en la línea del medio, ¿vale? Mordekaiser se jugaba como podría ser una LeBlanc, es decir, un campeón de all-in, un campeón de entrar, reventar y salir. Si entras y revientas, one-shoteas, matas de un toque. Si no sales a tiempo, te one-shotean a ti, porque Morde era súper débil si lo buildeabas así. No sé si os acordáis de la tenaza de la muerte ígnea, este ítem que era característico de rusear con Mordekaiser, ¿vale? Por este mismo motivo. Entonces, este sinceramente fue el campeón que a mí personalmente me hizo llegar a donde llegué. Fue un momento donde entrenaba, entre comillas, tenía un microgame súper bueno, mucho mejor que el que tengo ahora, ¿vale? Y pues para mí era mucho más fácil buscar un campeón que pudiera entrar de manera dinámica como era Morde, one-shotear y pirarse, que ahora mismo no es así, pero en ese momento sí lo era, ¿vale? Entonces es el campeón con el que yo conseguí pues eso, Challenger en divisiones, en servidores pequeños y conseguí también pues ese Master en New West, ¿vale? Solo jugando en Mordekaiser. Dicho esto, luego pues evidentemente recibió otros nerfs y otros cambios y no se jugaba, se dejó de jugar Mordekaiser y para 2015 Riot decidió hacer una mini adaptación, porque no es un rework completo, ¿vale? Y es lo que ahora mismo conocemos, aunque sea evolucionado, pero se intentó llevar a la línea del bot, ya que Mordekaiser no tenía nada que, pues digamos, pudiese fomentar el trabajo en equipo. Entonces intentó forzar una sinergia con el soporte para que los jugadores de Mordekaiser pues trabajasen el juego en equipo y demás. La realidad es que esto nunca llegó a gustar. Sí se jugó durante 3 meses hasta que fue nerfeado, porque tenía al principio una pasiva que la sigue teniendo pero muy nerfeada. Antiguamente lo que hacía la pasiva de la W es que te daba el 100% de experiencia en línea independientemente de si estuvieras con otros jugadores, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues era una chetada. Todo el mundo jugaba Mordekaiser bot si no lo baneaban a los
2-3 meses esto lo bajaron, el porcentaje de experiencia, y ya no estaba tan roto y se dejó de jugar y nuevamente se convierte en otro campeón que hace cosas muy raras como sacar dragones o esclavizar almas durante 75 segundos o meterte un mazazo que te quita el 75% de la vida con 2 ítems y dices tú, ¿por qué? Si son cosas raras, son cosas anti-meta. Pero sin embargo lo que realmente es meta, que es la utilidad, el apoyo a los compañeros de equipo, la movilidad, pues Mordekaiser nunca lo ha tenido, con lo cual sin tener eso, sin tener control de masas, sin tener este tipo de cosas, no podía buscar una sinergia de juego en equipo. Nuevamente Mordekaiser se volvió un campeón bastante solitario, un campeón que se dejó de jugar en League of Legends. Y ahora mismo sí, ahora mismo es un concepto difuso, es una evolución de esta fase y sinceramente está lleno de bugs, como sabéis tiene más de 300 bugs reportados, motivo por el cual hay que rediseñarlo desde la base porque si no es muy difícil de corregir. Y bueno, básicamente pues sí, aparece de vez en cuando, pero ya os digo, en situaciones muy puntuales del competitivo, situaciones que realmente no aportan, o sea, que realmente hacen ver que el campeón está completamente fuera. Solo en una situación muy concreta, en un 0,01% de las situaciones, Mordekaiser puede funcionar. Y cuando se ha intentado que funcione en esta temporada, como ha sido en España, en la Iberian Cup, a un nivel medio alto, alto pero no el máximo, vamos, el Morde de Pepinero por ejemplo, o como ha sido el Mordekaiser de Faker, el intento de Mordekaiser de Faker, vale, por ejemplo, así que se me ocurren ahora mismo, sé que ha habido otro más pero no me acuerdo, lo traje al canal pero se me ha olvidado. En cualquier caso, todos los Mordekaiser que se han intentado han fracasado, vale, es decir, a pesar de haber un pequeño fragmento donde Morde puede funcionar, un pequeño, pues digamos, una pequeña composición de equipos donde Morde podría ser útil, ha resultado un fracaso, ¿vale? Entonces, bueno, un campeón con una interpretación muy diferente, sabemos, como he dicho, que si queremos traerlo al meta, debe adaptarse, debe perder una serie de privilegios que tiene ahora, que son muy divertidos, pero lo hacen anti-meta, y debe ganar otros, ¿vale? Como habilidades con algo de utilidad que puedan aportar a un equipo, ¿vale? Que puedan hacerlo viable en setups competitivos y por tanto verse en todas las partidas de todas las divisiones, ¿vale? Entonces, principalmente, me encanta el rework, llevo pidiendo el rework desde que empezó, bueno, llevamos toda la comunidad pidiendo el rework desde que empezó el canal, lo sabéis. Voy a hacer todo lo posible porque el concepto de campeón no cambie nada. Mordekaiser es el maestro del metal, Mordekaiser lleva una maza, Mordekaiser gestiona su escudo y esto debe ser así hasta que LOL deje de existir, ¿vale? Entonces, si esto no cambia, todo lo que sea traerlo al meta, todo lo que sea mejorar su visual, todo lo que sea mejorar sus diálogos, me parece un gran acierto por parte de Riot y una necesidad por nuestra parte, los jugadores de Mordekaiser. Así que nada, chicos, ya os digo, de manera activa participando, todos en el sorteo, comentarios sobre qué le haríais a Mordekaiser, qué no le haríais ni de coña a Mordekaiser, lo que no queremos que cambie de Mordekaiser, como por ejemplo he dicho yo, que no le cambien la maza, que no le pongan otro arma, que sea una maza brutal. Vale, pues todo eso en los comentarios y ya sabéis, a partir de ahora soy todo oídos para vosotros, consideradme enlace con Riot, cualquier cosa que queráis transmitir a Riot me lo podéis contar a mí y yo se lo haré saber, vale chicos, así que sin más dilación me despido, un saludo y hasta el próximo vídeo.